Comienza Católicos en la Vida Pública. Un espacio dirigido en Radio María por Luis Zayas. El pasado sábado 5 de julio se cumplieron 40 años del gran día de la ignominia en la historia de España. Es seguro que si repasamos la historia de España, haya muchos momentos, haya muchos días en que realmente la nación española no estuvo a la altura de las circunstancias. Y posiblemente son días que un español coherente posiblemente pudiera sentir vergüenza de cómo se comportaron sus compatriotas. Y no crean que ahora estoy yo hablando de un revisionismo histórico, sino que dentro de lo que es la grandeza indudable de la historia de España y de la gesta que ha hecho España a nivel universal, pues como toda nación compuesta por hombres pecadores, seguro que tuvo días en que los españoles se podían haber comportado mejor. Me atrevo a decir, sin ser historiador, pues que esos días son muchos menos que los días gloriosos y que además para nada empañan la gran historia que tuvo y que ha tenido España. Pero en cualquier caso, si uno mira con objetividad la historia de su nación, pues repito, seguro que hay días en que uno dice, hoy no me puedo sentir orgulloso de mis compatriotas. Lo mismo que si uno mira su propia vida, pues habrá muchos momentos en que diga, en aquel momento, pues no me comporté como debía y por tanto no puedo estar satisfecho con ese comportamiento. Pero ya digo, cualquier acto, situación, acontecimiento que se nos pudiera ocurrir que realmente España pues no actuó como lo que era, una nación católica, respetuosa de la dignidad de la persona, respetuosa de la libertad y de los derechos de los hombres, ninguno en comparación es tan negro, tan execrable como el 5 de julio de 1985. Ese día, que el sábado pasado se cumplían 40 años de aquel día negro, el Congreso de los Diputados aprobó la Ley Orgánica 9/1985. Y muchos de ustedes se preguntarán, ¿qué supone esa ley orgánica? Bueno, esa ley orgánica supuso la despenalización del aborto en España. Supuso la primera vez en la historia de España, no en que los españoles cometían una barrabasada, que seguro que hemos cometido, repito, muchas a lo largo de la historia, sino la primera vez que legalizamos la peor de las barrabasadas y le damos carta de naturaleza jurídica. Seguro también que si uno estudia la historia de España, podrá encontrar que a lo largo, yo me atrevo a decir, de sus casi 14 siglos de existencia, ha habido gobernantes que han promulgado leyes injustas. Seguro. Entre otras cosas, en la Primera República, pues ya se promulgó por primera vez, por ejemplo, el divorcio. Hubo leyes para perseguir a la Iglesia a lo largo de todo el siglo XIX y también en la Segunda República. Y seguro que hubo leyes confiscatorias del patrimonio de las familias y de las órdenes religiosas, injustas. Pero nunca en España se habían
atrevido a dar el paso de legalizar el asesinato, de desproteger por primera vez en toda la historia de la legislación española la vida humana. Y no cualquier vida, sino la vida más inocente, la vida más indefensa, que es la del bebé en el seno de su madre. Y entonces, fruto de esa ley, un lugar como es el útero materno, que está diseñado para acoger, cuidar y proteger una vida que nace, se convirtió en uno de los ámbitos de mayor riesgo para un niño no nacido. Se convirtió en uno de los lugares de mayor peligro para la vida humana. Y alguien quizá podrá pensar que esa es una afirmación exagerada. En España la primera causa de muerte es el aborto. Por tanto, el lugar más peligroso para la vida humana es el útero materno. No podemos olvidar que entre 1 de cada 4, 1 de cada 5, o sea, estamos entre el 20% o el 25% de los niños que son gestados son asesinados en el seno materno. Y todo esto es fruto de aquel acto de ignominia que realizaron los parlamentarios españoles. Es verdad que no todos. En ese momento, el Partido Socialista Obrero Español contaba con mayoría absoluta, absolutísima. Yo creo que en ese momento tenía más de 200 diputados. Fueron las primeras elecciones que ganaron los socialistas en el año 82. Y, si no recuerdo mal, tenían más de 200 diputados, con lo cual no necesitó de ningún partido. Todo hay que decirlo, en aquel momento el partido Alianza Popular se opuso a esa legalización del aborto. Luego su heredero, el Partido Popular, no ha seguido con esa situación y ya pues no les puedo recordar o no puedo recordar cómo votaron el resto de partidos, pero repito, el Partido Socialista Obrero Español se bastaba solo para aprobar aquella ley. Si hay que marcar un punto de inflexión en la decadencia moral de España, no tengan duda que es el 5 de julio de 1985. Nos habrán oído muchas veces decir que la decadencia moral de España empieza en los años 70. Antes de que acabara el franquismo. Si bien es verdad que esa decadencia no era auspiciada desde el gobierno ni desde las leyes. A partir de 1978 se produce un salto cualitativo, porque ese proceso de degradación moral, de degeneración moral de la sociedad, se ve impulsado y acompañado desde el gobierno y desde las leyes. Y podemos empezar con UCD, que liberalizó los anticonceptivos, que legalizó el divorcio, y podemos seguir luego con toda la transformación cultural y antropológica que fue imponiendo a través de las leyes el socialismo y que luego mantuvo Aznar, profundizó Zapatero, mantuvo Rajoy y profundizó Pedro Sánchez. Pero no cabe duda que con ser muy grave la liberación de los anticonceptivos, la legalización del divorcio, con ser cosas graves y serias que promovían la inmoralidad y atacaban la familia, el golpe de gracia es el 5 de julio de 1985. Es en ese momento en el que España, contra toda su historia jurídica, como muy bien explica Lourdes Méndez Monasterio en su tesis, decide por primera vez desproteger la vida humana, concretamente la vida del bebé no nacido. Y es a partir de ahí cuando una sociedad apuesta
por lo que San Juan Pablo II denominó la incultura de la muerte. Y cuando una sociedad apuesta por la muerte, es una sociedad con un nivel muy alto de degradación moral. Se suele decir, y con cierta razón, que la sociedad vasca fue cobarde contra ETA. Yo que he vivido allí todos esos años del terrorismo duro, creo que esa manifestación o esa declaración hay que matizarla mucho. Hubo una buena parte de la sociedad vasca que fue cobarde y que miró para otro lado. Con carácter general, la sociedad que sentía simpatías por el separatismo, fuera el del PNV o fuera en ese momento el de Arribatasuna o el Bildu. Pero hubo mucha sociedad, ya no separatista, la mitad de la sociedad, que se enfrentó a esa amenaza. Muchos arriesgando su vida y otros muchos sin ceder a la presión terrorista y separatista de abandonar a aquellos que daban la vida por España. Hubo muchos vascos no separatistas que de muchas maneras combatieron contra ETA. Quizá no en primera fila, como una María San Gil, como un Jaime Mayor Oreja, como un Nicolás Redondo Terreros, o incluso como Antonio Basagoiti, hoy abandonado de la política, o como de justicia es reconocerlo, como Semper, hoy portavoz del Partido Popular. Pero a muchos vascos pues les apoyaron desde atrás como pudieron, o no renunciando a mantenerse fieles a sus ideas en el trabajo, con sus amigos y demás. No fue tan cobarde la parte vasca, la parte de la no separatista de la sociedad vasca. Pero indudablemente la parte separatista, con honrosas excepciones, miró totalmente para otro lado y abandonó a esa media sociedad vasca y en especial a aquellos que eran directamente perseguidos. No sé qué calificativo merecería la sociedad española ante la aprobación del aborto. No creo que un análisis serio sobre la reacción de una sociedad mayoritariamente católica ante la legalización del aborto, no creo que la sociedad española aprobara el examen. Obviamente ha habido honrosísimas excepciones, muchas conocidas por todos ustedes. Ha habido una gran labor de organizaciones pro vida que se han desvivido siempre desde una precariedad de medios inusitada por atender y por ofrecer alternativas a todas esas mujeres que se veían abocadas al aborto o que habían abortado. Pero hay que decir que en este caso no media sociedad, sino la gran mayoría de la sociedad ha mirado para otro lado y no ha considerado esta batalla el elemento nuclear de la regeneración de España. Decía Benedicto XVI en Caritas in Veritate que no es posible hablar de verdadero progreso humano, de verdadero desarrollo humano, si la vida no está realmente protegida. Muchos españoles, católicos incluidos, hemos comprado la idea de que se podía vivir en una sociedad razonablemente justa y próspera teniendo leyes que permitían matar al inocente en el seno de su madre. Y la experiencia nos está explicando tozudamente, nos está demostrando con tozudez que no es el caso.
que un país que apuesta por la muerte está en un proceso continuo y cada vez más profundo de degradación. Hay signos para la esperanza, porque sigue habiendo personas y organizaciones que dedican su vida a luchar contra la incultura de la muerte, promoviendo una mayor concienciación social sobre lo que es el aborto, ofreciendo alternativas a mujeres en las puertas de los abortorios, ofreciendo asistencia y apoyo a esas mujeres que ante esas ofertas ante el abortorio deciden no abortar, siendo un recurso para que acudan antes de plantearse siquiera el aborto. Y vemos cada vez más cómo en campañas como 40 días por la vida y en otras organizaciones por vida, cada vez hay más gente joven concienciada con esto. Hay esperanza, pero es necesario que demos un paso al frente. Llevamos 40 años que como sociedad miramos para otro lado. Y no podemos estar orgullosos de una España que ha legalizado el asesinato del inocente en su ordenamiento jurídico. Y aquí, como le gusta decir al doctor Poveda, o somos parte del problema o somos parte de la solución. No hay punto intermedio. La pregunta que debemos hacernos 40 años después de aquel día para la ignominia es si somos parte del problema o somos parte de la solución. Buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Un lunes más volvemos fieles a la cita con todos ustedes en los estudios de Radio María. Un lunes más para hacer este programa, Católicos en la Vida Pública. Programa que, como todos ustedes saben, quiere ser una reflexión pausada sobre la actualidad nacional e internacional. Una reflexión que tratamos de hacer siempre desde la óptica del magisterio de la Iglesia y su doctrina social. Una Iglesia que no nos cansaremos de repetir, que es madre y maestra. Un lunes más tiene la suerte de compartir esta hora de radio con todos ustedes Luis Zayas, que es quien les habla. Un lunes que, por empezar ordenado, pues les queremos recordar que nos pueden escribir al mail católicosenlavidapublica@radiomaria.es, católicosenlavidapublica@radiomaria.es, y en el que, si luego pues vamos ordenados, intentaremos dar paso a los oyentes. Un lunes que también quería aprovechar para informarles. Yo creo que lo había dicho, pero quería recalcarlo porque, bueno, durante tiempo pues les he pedido oraciones. Les pedí oraciones por Guillermo, que tenía un tumor allá por la cadera. Bueno, pues hoy es el día
que podemos decir, al menos por lo que comentan los médicos, que ese tumor ha desaparecido y que por tanto que Guillermo está limpio. Hizo falta quimio, radio, una operación, todo ha sido exitoso, incluso pues hubo que quitarle parte de su cadera, pero parece ser que dentro de lo que cabe, no sé si podrá jugar al fútbol, pero a nivel de una movilidad normal, pues no va a tener problemas. Bueno, y hoy es el día que podemos decir que Guillermo está limpio. Y uno no duda de los grandes avances de la medicina y de que cada vez pues tenemos mayor capacidad para luchar contra enfermedades como el cáncer. Pero del mismo modo no tiene ninguna duda de que todas las oraciones de todas las personas, entre ellas muchos de ustedes, lo sé, que han rezado por él, pues han tenido sin duda su impacto. Y hoy podemos decir, hay quien me decía una vez que los oncólogos, cuando una persona tiene cáncer, no hablen de que está curado. Bueno, nosotros podemos decir que está limpio y pues les agradezco a todos ustedes sus oraciones por Guillermo. Les había pedido también oraciones por Cristian, un chico que tenía un sarcoma en la pierna. Bueno, pues de momento parece que se ha podido vencer el sarcoma y se ha podido salvar la pierna. En un momento dado parecía que a lo mejor había que amputarla. Lo mismo, pues también va a perder cierta movilidad en la pierna por algún, pues no sé si tendón o hueso que le han tenido que quitar, pero de nuevo, pues conserva su pierna y se podrá mover. Y hoy por hoy, pues las noticias son esperanzadoras. Seguimos rezando por Cristian y por Guillermo, pero la cosa tiene buena pinta. En el caso de Guillermo, buenísimo. Y finalmente, pues teníamos a Álvaro, que recuerdan todos ustedes que le dio un ictus, yo creo que fue, si no me equivoco, en Navidades. Y la verdad que Álvaro pues va respondiendo bien y cada día está mejor. Este fin de semana veía un vídeo en el que, bueno, pues a su paso todavía tranquilo y lento, pero era capaz de acompañar a un grupo de montañeros en su salida durante unos tramos. Con lo cual, pues muy bien. Álvaro va en buen camino. Pero tenemos que seguir rezando porque las recuperaciones de este tipo de enfermedades, como es un ictus, bueno, pues son largas, son laboriosas y son costosas. Y entonces, bueno, pues para que él no desespere, para que siga con fuerza y siga abundando. Les he pedido también a veces, hoy la verdad que es que estoy haciendo un repaso y claro, me van surgiendo tantas personas por las que aprovecho para pedirles que recen. Otro amigo, Joaquín, que luchaba contra un tumor cerebral. Pues en la última revisión que han tenido, le han dicho que está limpio. Con lo cual, pues lo mismo, otra gran noticia, que no hay rastros del tumor en su cerebro, lo cual es muy buena noticia. Repito, un oncólogo me decía, hombre, cuando hay un cáncer no se puede hablar de curado. Bueno, pues podremos decir que de momento no tenemos noticia del cáncer. Y ahí está Joaquín. Y no tengo duda que ahí las oraciones han influido muchísimo, porque normalmente los tumores cerebrales son batallas prácticamente perdidas. Es verdad que Joaquín también ahora tiene que enfrentar un proceso de rehabilitación fuerte y ahí les pido ayuda también con oraciones porque es un proceso pues también muy costoso en el sentido de que tiene ciertas partes del cerebro que fruto de los tratamientos pues han quedado muertas y entonces tiene que trabajar duramente con el logopeda para ir recuperando funcionalidades. Y debe ser un trabajo muy duro para las personas que se enfrenten a la logopedia. Les debe ser agotador. Y por tanto, pues yo creo que tenemos que rezar para que Joaquín mantenga el ánimo y avance adelante. Y bueno, y aprovecho para seguirles pidiendo por Alberto, una persona muy cercana a la que le detectaron una enfermedad degenerativa y que, bueno, pues de momento, gracias a Dios, parece que no avanza a marchas forzadas, pero que ahí está. Y ojalá, pues con las oraciones de todos, seamos capaces no solo de pararla, sino incluso de revertirla, porque
pues he de reconocerles que con todos estos sucesos que les he contado y todas estas personas y situaciones, pues uno ve muy de cerca el poder de la oración. Ve muy de cerca el poder de la oración. Así que les agradezco a todos ustedes sus oraciones y les pido pues que sigan rezando por ellos, por lo que está bien, para dar gracias, y por los que todavía pues siguen luchando, pues para ver si movemos la voluntad del Señor y logramos curarles. Por otro lado, pues un lunes en cierta medida un poco negro, ¿no? Este sábado, leyendo algunas páginas web que suelo leer de información religiosa, me encontraba con esa noticia de los 40 años de la aprobación, no, de la ley orgánica que despenalizaba el aborto en España. No se trata ahora de profundizar en cuál ha sido la actuación de la sociedad española en relación con esta cuestión, que ya lo hemos hablado en muchos programas y yo creo que ha dejado mucho que desear. Pero sí creo que es bueno entender algunas cuestiones, ¿no? O recordar. Se calcula que desde 1986 a 2023, en base a los datos oficiales, se han practicado más de 2,5 millones de abortos en España. Si sumamos el 24, que está en el torno también de otros 100.000, pues estamos en 2,6 millones de abortos en España. Este es el resultado macabro de muerte de esta legislación. Y creo que tenemos que ser conscientes. Nuestra legislación ha permitido que sean asesinados 2,6 millones de españoles. Y esto es un drama. Decía recientemente alguien, aunque es una idea que se ha repetido muchas veces, ¿no? ¿Qué pensarán de nosotros dentro de 100 o 120 años? Esas sociedades que, si Dios quiere, habrán redescubierto el valor de la vida y vean cómo nosotros nos dedicamos a matar seres inocentes. Bajo la excusa de que era por el bien de la sociedad y de las mujeres. 2,6 millones de abortos es también 2,4, porque algunas pues han repetido el aborto, 2,4 millones de mujeres que han visto su vida destrozada. 2,4 millones de mujeres que en muchos casos, no digo en todos, pero en muchos casos, la sociedad les ha dejado abandonada, con la excepción de las organizaciones pro vida. 2,4 millones de mujeres que, si no son capaces de encontrarse con Cristo, cargarán toda la vida con esta losa de haber matado a su hijo. Y todo fruto de una sociedad que les empujaba, les animaba a hacerlo como síntoma de liberación. Esta es la liberación que promueve la progresía, el nuevo orden mundial, la ideología de género, la incultura de la muerte. Es la liberación a través de la muerte. Y la muerte no libera, sino que condena. Cristo vino a liberarnos de la muerte. ¿Por qué? Porque la muerte condenaba a los hombres. Hay que decir que en 1986 se produjeron 400 abortos. Claro, si uno recupera las cifras de supuestos abortos clandestinos de las que hablaban, ¿no?, los promotores de esta ley para que las mujeres no tuvieran que abortar ilegalmente, y dice un hombre, pues hablaban del entorno de 100.000. Recientemente veía una película sobre Roe versus Wade basada en la biografía de Nathanson,
Y yo había leído un libro en la que era autobiográfico de Nathanson, ¿no? Y él decía, nosotros inflamos sin problemas las cifras de abortos clandestinos y nadie nos preguntó, ni nadie quiso contrastar, la daban por buena y eran mentira. Bueno, 411. Hoy estamos estabilizados en las últimas 2 décadas entre los 90.000 y los 110.000 abortos, o sea, de media 100.000 abortos al año en España. El mal nunca para si no se le combate. El mal siempre progresa. Y esto es lo que vemos. Se abre una ley que parece restrictiva porque solo despenaliza 3 supuestos: salud física y psíquica de la madre, violación, esto se podría abortar hasta las 12 semanas, graves malformaciones. Incluso el Tribunal Constitucional, en su no solo fatídica, sino injusta sentencia que avalaba esta ley, exigió que hubiera toda una serie de requisitos para garantizar la vida del no nacido. Todos esos requisitos fueron volados y eliminados de un plumazo poco a poco por los gobiernos de Felipe González y posteriores, hasta hacer prácticamente el aborto libre en España. Pero luego, por si había alguna duda, vino la reforma de Zapatero para que ya no hubiera duda de que el aborto era libre en España y no había que cumplir con ningún requisito. Siempre digo, la reforma de Zapatero fue para blindar a las clínicas, a los abortorios, perdón, ante las demandas que estaban empezando a tener al no cumplir los requisitos que exigían las leyes que despenalizaban el aborto. Porque tenían que cumplir con unos requisitos de evaluar que había un riesgo físico o psíquico de la madre y demás. Y la realidad es que no se hacía. Fruto de eso, empezó a haber demandas contra los abortorios, vieron que tenían un punto débil y Zapatero sacó una ley en lo que dijo, no, para abortar no hay que justificar nada. Cambió eso las cifras de abortos, es verdad que al principio bajó un poquito y luego hemos vuelto a los 100.000. Pero porque el objetivo no era liberalizar el aborto, que ya estaba liberalizado de hecho, sino blindar a la industria del aborto. Y lo consiguió. Hoy en día está instalada en nuestra nación una cultura abortista. Y eso no es más que fruto de 40 años de legislación permitiendo el aborto. Segundo punto a tener en cuenta, es decir, tercero, porque primero, 2,5 millones de abortos. Segundo, somos una sociedad hoy abortista. Prueba de ello es la evolución de abortos y la estabilización. Y la tasa por mujer embarazada, por mujer en edad fértil apenas baja ni se mueve en los últimos años. Tercer elemento a tener en cuenta. La izquierda ha seguido profundizando en la implantación a través de las leyes de la incultura de la muerte. Como les digo, el Partido Socialista fue eliminando todos los requisitos que pudo, que se exigían a las mujeres que querían abortar. Zapatero dio el paso casi de pseudo convertirlo en un derecho. Sánchez hizo una reforma para que ya se pudiera considerar un derecho. Eliminaron los días de reflexión. Y ahora están empeñados en exigir a todas las administraciones públicas que cumplan con proveer el aborto desde la sanidad pública. Porque el 90 y pico % de los abortos en España se hacen en la industria privada del aborto, en los abortorios privados. Hay zonas, hay provincias todavía donde los médicos no se avienen a abortar. Y eso es lo que quiere perseguir vía ley y lleva persiguiendo vía ley Pedro Sánchez. A veces con aquiescencia de gobernantes populares, como por ejemplo Feijóo cuando estaba en Galicia, o Moreno Bonilla,
que le hemos visto mandar quirófanos móviles, lo hemos comentado en este programa, creo que era Jaén, donde no había ningún médico que quisiera realizar abortos. Y él decía que tenía que garantizar el derecho al aborto. Bueno, lo que vemos es que la izquierda no ha cejado de ahondar en la implantación de la incultura de la muerte. Y luego ya tenemos el punto final, que es la eutanasia. Y lo que podemos decir es que la que se denomina derecha o centro derecha, como ustedes les quieran denominar, ha ido progresivamente aceptando los postulados de la izquierda. De ser el partido Alianza Popular, origen del Partido Popular, un partido que impugnó ante el Tribunal Constitucional la ley del aborto, a ser un partido hoy que por boca de su presidente acepta la sentencia del Tribunal Constitucional que declara que el aborto es un derecho. Esa es la realidad. Todo el espectro político español, salvando UPN y salvando Vox, en el arco parlamentario. Luego ha habido partidos extraparlamentarios como Alternativa Española, Comunión Tradicionalista, SAIN, que no han comulgado con la incultura de la muerte. Pero los dos grandes partidos, la izquierda y el separatismo, todos han comulgado con la incultura de la muerte y están en ella y apuestan por ella. Y es una tristeza. Pero tenemos que ser conscientes de eso. Cómo la izquierda ha avanzado en la implantación de la incultura de la muerte y la derecha o centro derecha, llámalen como quieran, ha ido aceptando todos esos postulados de una manera indiscriminada. Y creo que eso es importante tenerlo en cuenta. Hay un cuarto punto que conviene saber, y es que lo mismo que el aborto se implantó desde la mentira, en que había mucho aborto clandestino, en que todos los países lo habían legalizado, fuimos muy por delante de muchos países de Europa, hoy se sostiene sobre la mentira. La primera mentira es que nuestras administraciones dicen apoyar a la mujer y no lo hacen. La segunda mentira es que el aborto es una liberación de la mujer y es mentira, le aboca al fracaso. La tercera mentira es que se esconde lo que es el aborto. Y esto lo conozco de primera mano porque cuando uno a jóvenes les explica lo que es el aborto y cómo se hace, las técnicas de aborto, y ven las imágenes, se escandalizan. Lo que pasa que la mentira del aborto se puede sostener en cierta medida porque no se le da visibilidad. Es muy relevante en esa película que les decía de Roe vs. Wade, que merece la pena verla, cómo Nathanson de alguna manera se cae del guindo cuando aparecen las máquinas ultrasonido que les permiten ver delante del útero y a él se la ofrecen como medio para ser más eficaz en los abortos y hacerlos con más seguridad. Y él entonces se cae de un guindo al ver un niño cómo lucha el bebé contra el bisturí que está entrando para descuartizarle. Pero en el fondo él reconoce que de alguna manera siempre supo que estaba matando una vida. Y en la experiencia que yo tengo de estar cerca de mujeres que ya han pensado en abortar o que han abortado, todas saben que lo que tiene es un hijo y que lo que va a matar es su hijo. Pero eso no quita para que el ambiente narcotizado con el que vive la sociedad respecto al aborto se vea favorecido porque en ningún momento se muestra la salvajada que es el aborto. Y luego la última mentira sobre la que vive el aborto es que se esconden las secuelas físicas y psicológicas que tiene el aborto para la mujer. Creo que aquí, y hemos dicho una enmienda o hemos sugerido pues, que la sociedad española debe hacer una
un examen de conciencia de cómo es su posición con respecto al aborto, en especial los católicos, porque todos deberíamos estar preocupados por la protección de la vida, pero los católicos en especial. Hemos visto cómo los partidos políticos se han entregado a esta incultura de la muerte. Creo que también a nivel de Iglesia tenemos que hacer una reflexión sobre cuál es nuestra posición para implantar la cultura de la vida. Tanto en la denuncia, que sí, podremos sacar siempre declaraciones puntuales de algún obispo, de la conferencia episcopal, pero yo les invito a ustedes a que reflexionen cuántas veces han oído hablar de la defensa de la vida en sermones, en sus parroquias o en pastorales a sus obispos, porque esta es una batalla que exige una permanencia constante, ¿no? Y luego también en promover iniciativas para concienciar del valor de la vida y también para apoyar a la mujer. Creo que ahí también como Iglesia tenemos que hacer una reflexión. Vamos a hacer una breve pausa para un breve tiempo musical y continuamos en Católicos en la Vida Pública. Looking back over my shoulder, I can see that look in your eye. I never dreamed it could be over. I never wanted to say goodbye. Looking back over my shoulder, with an aching deep in my heart. I wish we were starting over. Oh, instead of drifting so far apart. Everybody told me you were leaving. Funny, I should be the last to know. Baby, please tell me that I'm dreaming. I just never want to let you go. Looking back over my shoulder, I can see that look in your eye, turning my heart over and over. I never wanted to say goodbye. I don't mind everybody laughing, but it's enough to make a grown man cry. 'Cause I can feel you slipping through my fingers. I don't even know the reason why. Después de esta breve pausa para la publicidad, hoy voy un poco más ordenado, porque hay veces que hasta me salto la pausa, ¿no? Me voy metiendo en el tema y sigo queriendo contarles cosas y al final pues me despisto. Pero bueno, después de esta breve pausa, que yo creo que siempre es buena para parar, para de alguna manera pues consolidar lo que hemos ido comentando, también, ¿por qué no?, para dejarles descansar un poco de mi voz. Continuamos en El Buey Mudo, lo hacen en compañía de Luis Zayas y vamos a tratar pues, un último tema, porque vamos un poco justos con el programa, pero que me parece también que es de actualidad y que en cierta medida engancha con lo que fuimos tratando la semana pasada. Si ustedes recordarán, la semana pasada me apoyaba en un tuit, desde mi punto de vista muy acertado, de Monseñor Argüello, en relación con la corrupción. Y decía cómo la corrupción era, de alguna forma, un estado de vida, o respondía a un estado de vida, a una forma de vida, cómo la corrupción política era ampliamente rechazada desde la sociedad. Yo ahí tendría que matizarle a Monseñor en el sentido de decir, me da la sensación
de que depende en qué espectro político hablemos, si la corrupción es de los propios no es tan rechazada, pero creo que sí goza de un rechazo social, la corrupción política. Y él decía, en cambio, la corrupción antropológica no es rechazada socialmente. Ese no rechazo de esa corrupción antropológica tiene mucho que ver con lo que hemos venido hablando en la parte anterior del programa, ¿no? Cuando decimos que, desgraciadamente, podemos decir que España, la sociedad española goza de una mentalidad abortista. Con esperanza, porque empezamos a ver cada vez más jóvenes preocupados por esta batalla, pero creo que sí tenemos que ser objetivos. Realmente España es una sociedad abortista. Y en relación con toda esta cuestión, bueno, compartíamos con ustedes nuestras inquietudes de la necesidad de una verdadera alternativa, ¿no? Que no podíamos caer en la trampa de que ante la corrupción política de Sánchez bastaba con echar a Sánchez, sino de que es necesario también no una alternativa solo a la corrupción política, sino también una alternativa a la corrupción antropológica. Y como todos ustedes saben, este fin de semana se ha celebrado el 21 Congreso del Partido Popular, que en principio se supone que es la alternativa al Partido Socialista y que se presenta como la única alternativa posible a Pedro Sánchez. Nosotros el otro día analizábamos que no nos parecía que desde el punto de vista de la corrupción antropológica que promueve Pedro Sánchez y su partido, el Partido Popular fuera una alternativa. Nosotros habíamos tenido, bueno, pues para hablar de estas cosas, ¿no? Nos habíamos leído la ponencia política. Y este domingo me encontraba con un artículo de Ignacio Sánchez Cámara que titula Los errores de la ponencia política del PP. Y hay veces que uno cuando lee algo dice, bueno, es que esta persona ha sido capaz de explicar brevemente lo que quedó en mi subconsciente cuando yo me leí la ponencia política del Partido Popular. Y aborda 3 puntos que me parece que son los que trata o en los que resume Ignacio Sánchez Cámara lo que él denomina los errores de la ponencia política del PP. Hay un primero que se sale un poco de esta cuestión antropológica, pero que creo que también es significativo, ¿no? Él cita cómo en la ponencia del Partido Popular se dice el español es la lengua oficial y común. Todos los españoles tenemos el deber de conocerla y derecho a usarlo. Aseguraremos que en la legislación nacional se garantice el aprendizaje completo del español en todas las etapas del sistema educativo y garantizaremos el derecho a usarlo en todos los ámbitos. Claro, esto es una redacción tramposa, porque lo que hay muchas familias están pidiendo y no se les reconoce, y eso les provoca ser perseguidas en sus comunidades autónomas, como puede ser Baleares, como pueden ser Cataluña, como puede ser Vascongadas, y como es a veces Galicia o Valencia, es que quieren el derecho a que el español sea lengua vehicular de la educación. No a tener asignatura de español, no a aprender castellano como Dios manda, sino a que quieren que sus hijos se eduquen con la lengua vehicular, el castellano. Y eso no lo apunta el Partido Popular. Por eso digo que es una reacción tramposa, porque según cómo se lea, desde un buenismo puede decir, pues están en esto. No. Lo que hay que defender es que sea lengua vehicular y que no hay derecho a que un español en España no pueda elegir que su hijo se eduque en español como lengua vehicular. La segunda cuestión es referida a la familia, porque el Partido Popular dice que quiere dar prioridad a la familia y que quieren defenderla, pero apuntan que la van a defender sin dogmatismos. Y como señala Ignacio Sánchez Cámara,
Hombre, esta afirmación es inquietante, ¿no? ¿Qué es eso de defenderla sin dogmatismos? Claro, entonces, cuando uno va leyendo, dicen, bueno, no, la institución familiar es una institución imprescindible que ha evolucionado. Ah, y entonces, ¿eso qué quiere decir? Y aquí llegamos a la cuestión. Familia es la que cada uno forma libremente, como cada uno elige para desarrollar su propio proyecto vital. Bueno, esta expresión es una decantación perfecta de lo que establece la ideología de género. Y es que familia es cualquier cosa, que es tanto como decir que no existe familia. Pero bueno, familia es cualquier cosa. Por tanto, el Partido Popular, en su ponencia política, establece y consagra la ideología de género en materia de familia. Porque no reconoce que familia es solo la unión natural entre varón y mujer, sino que simplemente familia es cualquier cosa. Por eso quizá hemos atendido a ese, vamos a decir, pequeño circo, que es una boda, ¿no?, de un miembro del gobierno de la Comunidad Valenciana consigo mismo. Bueno, pues si familia es lo que cada uno quiere, pues en esas estamos. También dentro de su ponencia, el Partido Popular defiende la libre congelación de óvulos. ¿Se acuerdan que en el programa anterior nos hicimos eco a eso? Que se había hecho eco valga la redundancia, una noticia del País, ¿no?, diciendo que Feijóo, en su ponencia política, iba... ya hablamos el otro día de lo que supone esta idea de financiar la congelación de óvulos. Bueno, pues aquí tenemos la ideología de género consagrada en la ponencia política del Partido Popular. Y sigue el bueno de Ignacio Sánchez Cámara. La ponencia dice, hay que defender la vida, defendemos la dignidad de toda vida humana y la necesidad de garantizar los cuidados que sean necesarios a quienes más lo necesitan hasta el último suspiro. Escogemos la cultura de la vida digna siempre y para ello nos comprometemos con un sistema de cuidados paliativos mejor dotado y humanizado. Claro, y se pregunta Ignacio Sánchez Cámara, ¿significa esto la modificación de la legislación de la eutanasia? En caso afirmativo, ¿por qué no lo dicen? Es decir, el Partido Popular no se compromete a eliminar la ley de eutanasia, a derogar la ley de eutanasia. Pero dice, lo peor es el silencio absoluto, insondable sobre el aborto. ¿Qué significa entonces? ¿Que hay que defender la vida? ¿Qué significa entonces que hay que defender la vida? Si vamos a permitir la legislación del aborto, ¿cómo defendemos la vida? Si no vamos a derogar la ley de la eutanasia. Claro, Ignacio Sánchez Cámara pone el dedo sobre la llaga. Hay declaraciones que suenan muy bien, que a bien intencionados les pueden engañar, pero cuando uno rasca mínimamente se da cuenta que aquí está recogida la incultura de la muerte y la ideología de género, y por tanto la corrupción antropológica que denunciaba Monseñor Argüello. Incluso Sánchez Cámara, en un, no sé cómo decirlo, en un gesto de benevolencia y de liberalismo que no comparto, pero que le entiendo, dice, bueno, puedo entender que el partido Alternativa, sabiendo que la cuestión del aborto es muy debatida socialmente y que hay una gran división en la opinión pública, pues a lo mejor no dice que lo quiere derogar. Pero hombre, que ni siquiera diga que lo quiere limitar, que ni siquiera diga que quiere evitar que sea un derecho, no sé, como dice él, se podría esperar más, ¿no? Eso sí, luego otros periódicos se hacen eco de que el partido pone en la ponencia que su ideario se basa en el humanismo cristiano, claro, pero no sé qué entienden ellos por humanismo cristiano, porque si compramos la ideología de género y la cultura de la muerte, ¿dónde vamos, no? Bueno, pues no quería dejar de comentar este artículo, que lo pueden encontrar en el debate, si ponen los errores de la ponencia política del PP,
de Ignacio Sánchez Cámara, y que creo que lo que denuncia fundamentalmente es eso: la corrupción antropológica que está dentro de la ponencia política aprobada por el Partido Popular en su Congreso número 21, ¿no? Luego, pues ya por olvidar que durante estos días del orgullo gay, pues ha salido una noticia que la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid, Almeida y Ayuso, pues han financiado junto al PSOE actividades para niños el Día del Orgullo, ¿no? Que ya es para echarse a temblar. O sea, financiar actos en los cuales se promueve la ideología de género en los niños. Pues no nos queda tiempo para más. Nos despedimos hasta el próximo lunes. Si Dios quiere, que Dios les bendiga. Y no se olviden, respecto del aborto, como diría el doctor Poveda, o somos parte del problema o parte de la solución. Que Dios les bendiga. Así concluye Católicos en la Vida Pública, un programa que dirige Luis Zayas.